alumnos de 7 colegios de Alcorcón han leído artículos de la Carta Magna durante un acto homenaje organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón con motivo del 33º aniversario de la Constitución. En total intervinieron una treintena de niños de 9 y 10 años que leyeron los principales artículos de la Constitución durante un acto presidido por el alcalde David Pérez. Tras la lectura, el alcalde, los 3 tenientes de alcalde y los portavoces de la oposición izaron la bandera de España en el balcón del Centro Cultural y después se procedió a plantar el árbol de la Constitución. De aquí, para leerla, sabéis que se llama la Carta Magna y como tal la vamos a leer como una carta. Sabéis que la Constitución es la que rige nuestra sociedad, la que da nuestros derechos, la que nos permite hacer las cosas que hacemos, la que nos permite vivir mejor. Y hoy vamos a rendir homenaje a esta señora, a esta carta, que os digo es un poco mayorcita, pero la queremos todos. Después vamos a ver cómo se hizo la bandera, vamos a escuchar el himno, vamos a plantar un árbol, que va a ser el árbol de la Constitución de Alcorcón. Pero todo esto lo va a contar más detalladamente un señor que se sabe muy bien la Constitución porque es concejal y que os lo va a explicar muy bien porque es profesor, que es el concejal de Educación del Ayuntamiento, don Emilio Pérez Casado. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí esta mañana. Esta mañana de niebla, que hace tanto frío, habéis hecho un esfuerzo para venir para acá. Yo os quiero decir simplemente 3 cosas. En primer lugar, hoy celebramos el Día de la Constitución. España no siempre ha sido una democracia tal y como es hoy, lo conocemos desde hace 33 años. España tiene una tradición no muy larga, pero sí lo suficiente, en constituciones. La primera fue en el 1812, la Constitución que se llamó la Pepa, porque se promulgó el día de San José, y a partir de ahí, durante todo el siglo XIX, surgen varias constituciones, un montón de ellas. ¿Y qué diferencia hay entre estas constituciones y la que tenemos actualmente de 1978? Pues la diferencia fundamental es que las constituciones del siglo XIX y de principios del XX eran constituciones que hacían unos grupos políticos en contra de otros. Es decir, daban un golpe de Estado o ganaban unas elecciones y entonces hacían su constitución y era de una España contra otra España. Aquí, después del periodo de Franco, se forman las Cortes Constituyentes y se hace una nueva Constitución que se promulga, que se vota, mejor dicho, el 6 de diciembre del 78. Esta Constitución, la particularidad que tiene importantísima, básica, es que es una Constitución que está hecha por todos los grupos políticos. Es una Constitución de consenso y es para todos los españoles, no es de unos contra otros. Por eso llevamos ya 33 años con la Constitución y España está prosperando gracias a esta Constitución, de ahí la importancia. También os quiero decir que vosotros vais a ser hoy los auténticos protagonistas. Ya os acordaréis, hoy yo sé que estáis emocionados, que vais a hacerlo muy bien, y ya os acordaréis el día de mañana que habéis participado en un acto tan importante como hoy. Y como vamos muy mal de tiempo, os repito, muchas gracias por venir y tener en cuenta una cosa, se van a celebrar hoy muchos actos, pero los realmente protagonistas sois vosotros, que sois los que vais a leer la Carta Magna, que son los que dan el derecho y los deberes de todos los españoles. Nada más, muchas gracias, buenos días y puede pasar a empezar a leer la Constitución, el preámbulo y unos artículos, el Colegio Virgen del Remedio de aquí de Alcorcón. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en su uso de soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Título preliminar. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. A continuación suben a leer los alumnos del Colegio San José de Valderas. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentales en el orden político y la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Suben a leer los alumnos del Colegio Santo Domingo. Título 3. Las Cortes Generales. Capítulo 1 de las Cámaras. Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Capítulo 2. De la elaboración de las leyes. Artículo 81. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Título 4. Del Gobierno y de la Administración. Artículo 97. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 98. 1. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Artículo 104.
1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejército de los derechos y libertades y organizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es el turno de los alumnos del Colegio Parque de Lisboa. Título sexto del Poder Judicial, artículo 117. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces, magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Título séptimo, Economía y Hacienda, artículo 128. Primero, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general. Segundo, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así le exigiere el interés general. Artículo 130. Primero, los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Segundo, con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. Vamos a hacer un pequeño proceso de 10 minutos, que traerán las autoridades y continuamos leyendo a continuación. Gracias. Buenos días a todos. Uy, qué alto está esto. Es para los niños, claro. Buenos días a todos. Quiero también dar la bienvenida al alcalde de Villaviciosa de Odón, alcalde vecino, que se ha acercado, y a todos los representantes de la corporación, de todos los grupos políticos, autoridades, que habéis querido acompañarnos hoy. Procedo a leer el artículo 20 de la Constitución. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección a la juventud y a la infancia. Solo podrá acordarse el